Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros y gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por estar aquí. Vamos a disfrutar un buen rato. Bueno, para quien no te conocen, ¿quién es Gemma Calaz? ¿Quién es Gemma Calaz? Bueno, es el ego que utilizo para estar aquí en la Tierra haciendo lo que hago. Y lo que hago a día de hoy, pues por un lado acompaño en terapia, en consulta individual, desde un enfoque energético. Yo me formé en terapia energética en 3 años que viví en la India, en los 13 años posteriores de investigación, de indagación. Y aparte me he formado pues en Gestalt, en psicopedagogía, bueno, tengo como todos nosotros, ¿no? Yo creo que los ¿Qué, buscadores siempre estamos aprendiendo qué y pasada, todo, Gestal es la bomba, ¿eh? A lo poquito que he tenido la oportunidad de aprender, de hecho, quiero estudiarlo algún día. Pero lo poquito o sea, qué pasada, cómo se llega ahí al punto, ¿eh? Y cómo salen a relucir. y yo la formación la recomiendo mucho a todo el mundo que tenga ganas de conocerse a sí mismo y tal, porque lo interesante de la formación es el trabajo del grupo, es decir, todo lo que te va devolviendo el grupo que te está viendo durante la formación, que son 3 años, te está viendo todo el rato, todos los rincones de tu ser, las luces, las sombras, ¿no? Entonces, toda esta devolución es la que en realidad te encuentras en el mundo, ¿no? Y es como una gran oportunidad para verte, para conocerte, para empezar a aflojar las resistencias automáticas. Entonces, sí. Entonces, la Gestalt la incluyo en la consulta, además de la terapia energética, que es la base más importante de lo que trabajo. Y aparte, bueno, tengo una plataforma que se llama Barcelona Conscient, donde organizo seminarios, cursos, conferencias de personas que me inspiran y las organizo en Barcelona y evidentemente gracias a toda la experiencia que estamos viviendo, pues cada vez son más online también, entonces están en crecimiento, en expansión. Así que Hombre, eso es lo que hace Gemma Calaf en este. bueno, hoy el título que hemos puesto, ¿no? La meditación terapéutica, ¿no? Me imagino que entrarás un poquito a explicarnos, ¿no? Lo que es la meditación, porque aquí, claro, entrarán diferentes, pues, gente que nunca habrá meditado, gente que sí, ¿no? Nos habla un poquito de qué es la meditación y cuando englobamos y metemos terapéutica, ¿a qué te refieres, no? Igualmente, aparte de todo esto, quiero que me entres un poquito más cuando hablas de terapia energética. Me refiero que nos expliques un poquito de eso, que trabajas el cuerpo energético con los chakras. Cuéntanos también eso un poquito que también nos interesa. Vale, pues la terapia energética, bueno, está estudiada desde muchos enfoques, ¿no? Hoy en día desde muchas disciplinas ancestrales, como puede ser la Ayurveda en la India, la medicina china en China, la tibetana, como que tenemos un legado formativo muy amplio que aquí en Occidente como que nos ha llegado mucho menos, ¿no? Nos ha llegado una parte muy pequeñita que además al no estar regulada y al tener todo el peso de lo científico que tenemos encima, como que ha sido muy banalizada, ¿no? Muy maltratada. Entonces, el enfoque energético es un enfoque que intenta englobar la comprensión holística del ser humano, es decir, mi estructura energética no es independiente de mi estructura física, de mi estructura emocional, de mi estructura mental, sino que es causa y consecuencia. Y la espiritual, ¿no? Que también la añadiríamos, ¿no? El cuerpo Sí, espiritual. es que para mí, bueno, desde donde yo trabajo, espiritual es todo, también el cuerpo es espiritual, ¿no? Porque es la base desde la que yo parto, esto que preguntabas, ¿qué es llama Calab, ¿no? Pues esta estructura física que me permite todo lo demás, ¿no? Todo este despliegue, entonces, pues también es profundamente espiritual, ¿no? Entonces, la terapia energética lo que hace es equilibrar todos estos cuerpos de los que estamos hablando. ¿Cómo lo hace? Pues comprendiendo profundamente la estructura energética del ser humano. Para entendernos y poner un ejemplo así que más o menos todo el mundo pueda entender, por ejemplo, cuando alguien tiene una gran dificultad en permitirse la rabia, por ejemplo, a nivel energético vemos como el órgano del hígado
tiene una gran acumulación de energía. Es decir, también se reproduce muchas veces físicamente, encontramos piedras y a nivel energético hay una congestión muy importante ahí. Entonces, por un lado, lo que hace la terapia energética es equilibrar el meridiano, que eso lo estudia la medicina china, el meridiano de ese órgano, y trabajar también con los chakras correspondientes. ¿Qué son los chakras? Que todo el mundo hoy en día habla de los chakras y como que dicen que son ruedas, ¿no? Pero que se habla con, bueno, con el conocimiento que nos ha llegado, que es bastante limitado, ¿no? Pero los chakras en realidad son como si fueran rotondas que se encuentran en nuestro cuerpo, cruzadas por carreteras energéticas, que las carreteras serían estos meridianos de los que estaba hablando. Y cada meridiano, cada una de estas carreteras conecta, irriga energéticamente a distintos órganos. Entonces, en los puntos de intersección de más de una carretera, de más de un meridiano, se produce como una acumulación de energía y eso es un chakra. Entonces, cada chakra, en función de la zona en la que esté, está regulando y equilibrando los órganos que tiene más cercanos. Hay órganos que están regulados por más de un chakra. Entonces, la disfunción, la alteración de uno de estos órganos tiene mucho que ver con el estado energético del chakra que lo regula. Y en este ejemplo que estaba poniendo, ¿no? En el caso de un exceso de rabia, muy probablemente pues habrá una alteración grande en el plexo solar, que es el chakra que tenemos a la entrada del estómago, muy probablemente también en el corazón. Entonces mi trabajo es, por un lado, ayudar a equilibrar a nivel energético la disfunción que esté pasando ahí y, por otro lado, ayudar a la persona a darse cuenta de qué es lo que está haciendo con su vida en cuanto a la rabia, en este ejemplo. ¿Trabajas con el péndulo? No, es a nivel como tipo Reiki, o sea, para comprender el... Yo trabajo con las manos a nivel con las de manos. ayudar a hacer Arriba abajo. energía. Sí. Con el O sea, péndulo. tú no necesitas el péndulo. Tú ya cuando pasas por ahí, tú notas el chakra, ¿no? Si está bloqueado, si se Sí, mueve, ¿no? Porque también te has comentado que hay una posición que entiendo que es como la aguja del reloj, pero también sucede que luego eso está a la inversa, ¿no? bueno, eso también es parte del aprendizaje en terapia energética. Te digo que llevo 15 años estudiándolo, entonces es muy complejo, ¿no? Así como muy resumidamente y para alguien que no haya Sí, escuchado sí, nunca vale. hablar de las rotaciones de los chakras, este chakra, que es lo que estaba hablando, que es una rotonda, está ayudándonos constantemente a drenar, a expulsar hacia afuera la energía que ya hemos utilizado, la energía utilizada, y a tomar la energía nueva del entorno. Entonces el chakra está constantemente girando en dirección de las agujas del reloj y en dirección contraria a las agujas. Va haciendo así. Entonces, cuando está girando hacia las agujas del reloj, está energetizando el sistema, está tomando energía de fuera, y cuando está girando en dirección contraria, la está expulsando hacia afuera. Entonces, esto sería el funcionamiento equilibrado, sano de un chakra. Vale, Cuando... fíjate tú, que yo tenía el concepto, perdona que te interrumpa, pero Sí, bueno, sí. desde mi poco conocimiento sobre este tema, ¿no? Que cuando iba hacia la aguja del reloj, el chakra estaba funcionando correctamente. Si había parado, había un bloqueo energético, ¿no? Que posiblemente, como tú has comentado, ¿no? De alguna emoción que nos puede estar causando ese bloqueo, pero cuando estaba a la inversa era como que era negativo, o sea, no sé si era la palabra negativo, sino que era como una polaridad. Como si estuviera desequilibrado. Eso es. Ya, por eso te digo a ver, que aquí en Occidente estamos muy en pañales en cuanto al trabajo energético. Yo por eso viví 3 años en India, que en eso pues nos llevan bastante ventaja y he bebido de muchas fuentes, ¿no? Entonces, en un primer nivel, tal vez para entender el funcionamiento de los chakras, pues se puede explicar así, pero un chakra está constantemente en movimiento, porque si solo se moviera en una dirección, tendríamos una congestión importante o de exceso de energía
o de drenada de energía, ¿no? De depresión energética. Cuando sí que no está en movimiento es lo que dices, que hay un estancamiento, ¿no? Hay una parálisis energética y muy probablemente lo interesante para quien esté escuchando hablar de energía y no esté entendiendo nada, lo que me parece más interesante de todo es que cualquier cosa que podemos trabajar a nivel energético tiene una correspondencia a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico. Si una persona, siguiendo el ejemplo que ponías tú, tiene, por ejemplo, el chakra del corazón en esta parálisis que mencionas, en este no movimiento, muy probablemente, o sea, no muy probablemente, esta persona a nivel emocional tendrá una congelación, muy probablemente debido a un trauma, a una experiencia fuerte a nivel emocional, que por supervivencia ha decidido cerrar. Es decir, es muchas veces como que el cuerpo en todas sus dimensiones, con su gran sabiduría, hace movimientos así de drásticos con la finalidad de protegernos, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, a nivel emocional habrá una congelación, a nivel psicológico también, y también muy probablemente una creencia de es que si me abro me van a hacer daño. Entonces, todo eso está entrerelacionado, con lo cual es lo que decía, ¿no? En mi trabajo es, por un lado, sería ayudar a desbloquear este corazón, a que pueda empezar, a que la energía se ponga en circulación, pero a la vez también, desde la parte más gestáltica y más psicológica, acompañar a la persona a darse cuenta de qué le está pasando con esta dimensión de su vida, ¿no? ¿Qué pasó con este trauma o con este impacto? ¿Qué dificultad está teniendo en poderse abrir, en poderse conectar, sentir en lo que está, sentir al otro, ¿no? Y esta es la propuesta del trabajo. A mí me vino, desde me vino una pregunta, ¿no? A todo esto y creo que, nada, pues, es decir, vamos a suponer que yo tengo bloqueado algún chakra. De hecho, de los que has comentado en una etapa de mi vida tuve estas molestias en el esto, digo, por si te has conectado a mí, si no te lo digo yo, que me lo he pasado cuando, bueno, todo esto, que me divorcié y tal, estaba en ese punto. Y, bueno, o sea, la pregunta es la siguiente, claro, nosotros, por ejemplo, yo voy a ti o a una persona que hace Reiki, tal, lo que sea, en ese momento yo puedo tener un chakra bloqueado, donde se hace un trabajo, ¿no? A nivel energético y tal. Pero claro, de alguna manera liberamos a la persona, desbloqueamos, ¿no? A la persona, pero no estamos yendo a la raíz del problema. Es decir, esa persona, de alguna manera, se genera una dependencia hacia un tipo de terapia que a lo mejor no es dependencia, a lo mejor tú me dices, no, Miguel, es que todo el mundo tendríamos que hacer esto, que nos tenemos que agendar, igual que hacemos masajes de cuerpo, hay que hacer temas energéticos. Bueno, ahí estamos abiertos a escuchar tus consejos. La pregunta, ¿de qué manera esa persona no se vuelve dependiente hacia esos masajes energéticos? Porque si esa persona no entra en introspección interna y va realmente a qué le produce esos pensamientos, esas emociones que hace ese bloqueo, es como que de alguna manera tiene que estar siempre en terapia. No sé si Pues mira, me encanta que hagas esta pregunta porque esto es algo que hablo siempre en consulta y tiene mucho que ver justo con lo que estaba contando, ¿no? Es decir, claro, yo en la camilla puedo hacer un trabajo energético en el que yo me hago cargo desde el conocimiento que yo tengo y por eso la persona acude a mi consulta, ¿no? De ayudarle a desbloquear el sistema energético, a que esté equilibrado, que esté estable. Pero lo que también hago en consulta es que después de la camilla nos encontramos sentados cara a cara y yo empiezo a acompañarte a indagar en cómo tú estás viviendo esta situación, qué te pasa con la rabia, ¿no? Si tienes el hígado congestionado, ¿cómo estás viviendo la rabia? ¿Te estás permitiendo poner límites? ¿Te permites expresar tu dolor, tu enfado? O por el contrario, te tiras esa rabia a ti mismo o a ti misma y te autoagredes permitiendo que el otro te agreda, ¿no? Entonces ahí empezamos el trabajo del darse cuenta. Y para mí, y evidentemente generando los recursos necesarios para cómo yo puedo empezar a aplicar eso en mi vida, en cotidianidad.
¿Por qué? Pues por eso que acabas de decir, ¿no? Y eso es que es justo lo que digo siempre en terapia, es decir, si uno después de la terapia, pues, ay, mira, pues me siento muy relajado, pues qué bien, oye, pues me siento mucho mejor, y se va a su casa así tal cual, sin haber elaborado nada, muy probablemente al cabo de 1 o 2 semanas esa persona va a volver a reproducir el mismo desequilibrio porque se va a volver a encontrar con el mismo estímulo externo que le produce la misma reacción interna y ahí pues nace la misma configuración. En cambio, si esta persona ha empezado a darse cuenta de qué es lo que le está pasando, evidentemente esto es un proceso, no se cambia de un día al otro, pero en la próxima vez que, siguiendo este ejemplo, reciba una agresión, tal vez dirá, ostras, mira, me estoy dando cuenta que es que estoy enfadada y no me estoy permitiendo poner un límite desde el amor, desde el respeto. ¿Qué tal si lo llevo aquí a la práctica, ¿no? ¿Qué tal si lo introduzco aquí y ahora en mi cotidianidad? Y así es como uno puede no ser dependiente del terapeuta y puede empezar a gestionar y a tener sus propios recursos para llevar a lo cotidiano, que al final para mí la idea es que alguien cuanto antes sea autónomo y autosuficiente y salga de la consulta, que no que se quede ahí enganchado dependiendo de una técnica que por más buena que sea, al final la idea es acompañarte en un tramo de tu vida, ¿no? En lo que estés cruzando. Pues nada, Lleva, me encanta que lo expreses así. Y la verdad es que yo también lo sentía así, ¿no? Porque claro, de alguna manera, ¿no? Me viene gente, bueno, eso que hablas, conversas y tal. Y es eso, realmente se convierten en dependientes de esa Reiki, de esto, lo otro, lo que es terapia energética. Pero claro, si no te pones a trabajar internamente en ti, en lo que te están esos pensamientos, en esas emociones, uno no avanza, ¿no? Y lo que queremos todos es avanzar, seguir creciendo. Y nada, me encanta cómo lo Totalmente. trabajas y cómo lo trabajas a nivel personal, porque realmente me parece perfecto, ¿no? Y es una combinación de que las personas desde aquí, ¿no? Si alguien considera que está haciendo una cosa, pues que siempre es bueno, ¿no? Acompañar a ambas para lo que estamos hablando. Y en ese sentido, además, yo añadiría que es súper importante el trabajo personal que se hace el terapeuta. Es decir, desde dónde acompaño, ¿no? Que estoy yo cruzando en mí misma para poder conectar con el dolor del otro, a poderle tender la mano y poder responsabilizarme de mi trabajo, ¿no? Desde dónde estoy acompañando. Entonces, con lo que decía antes, que pues aquí en Occidente, sobre todo en España, tal, las terapias complementarias están muy poco reguladas, entonces hay formaciones de todo tipo, ¿no? Hay gente que estudia un fin de semana y ya se ponen a trabajar de terapeutas, a decir a los demás cómo tienen que vivir, ¿no? Y estas cosas. Y entonces a mí esto me parece una gran falta de responsabilidad, de coherencia, de base ética, porque lo primero y más importante es que el terapeuta lo esté trabajando en sí mismo y realmente pueda masterizar esto que está proponiendo, de poderte asegurar que puedes sostener a la persona que acude a tu consulta y si no la puedes sostener porque viene un caso de algo que no te has encontrado nunca, tener la humildad de derivar, ¿no? Y eso muchas veces los terapeutas con el hambre este de acumular pacientes y dinero y demás, no tienen la humildad de decir, mira, yo en este camino no te puedo acompañar o incluso puede pasar que un paciente te traiga algo que tiene mucho que ver con tu historia personal y no puedes estar limpio, ¿no? Y tampoco serías la persona. Igual si estás en un duelo que se ha muerto alguien muy cercano como terapeuta y te viene un paciente que se le acaba de morir alguien muy cercano, ahí no estás limpio para realmente gestionar Bueno, su por dolor, esa porque conexión emocional. te vas a tu dolor, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que en las terapias complementarias haría falta, y también en las formales, en la medicina en sí, ¿no? Haría muchísima falta que hubiera un gran trabajo interno desde el donde acompañamos, desde el donde estamos, y yo lo reivindico siempre, ¿no?
Yo al menos personalmente no dejo nunca de aprender, de revisarme. Yo misma estoy en terapia, superviso mis casos porque, bueno, porque nuestros puntos ciegos son muchos, ¿no? Y la conciencia pues va viendo y comprendiendo pues hasta donde puede. Y Y realmente es perfecto, te quiero decir, porque lo que hablamos, a veces uno no, si lo hubiésemos visto, lo hubiésemos cambiado, ¿no? no estaríamos... Realmente, y cuando entramos en terapia te hacen unos espejos y dices, "Oh, ¿cómo no he visto esto antes, no?". Ujú, sí, Y sí. aparte realmente de lo que has comentado en esta charla, me parece que te has conectado a mí, yo también, ¿no? Con los límites de pareja, el tema de la rabia, todo este proceso, ¿no? Que sí, así es. Ha sido así que he tenido que trabajar en mí mismo, ¿no? Los límites en pareja, esto, lo otro, y bueno, Claro. Y lo que decías antes de la imagino. terapia Gestalt, a mí lo que, en relación a eso, a mí lo que me gusta mucho de la terapia Gestalt es que siempre te invita a reapropiarte de lo tuyo, ¿no? Porque tenemos la tendencia a vivir poniendo la responsabilidad afuera. Es que el otro Bueno, me ha hecho, es que el otro no sé qué, es que mira. ¿cómo te estás sintiendo tú, no? Esta es Claro, entonces poderte reapropiar de eso, en primer lugar, es un acto de empoderamiento bestial, porque es como, no depende de cómo me trata el otro, depende de qué estoy haciendo yo con eso, ¿no? claro, Y sí. en segundo lugar, un crecimiento también exponencial, ¿no? Porque en el momento en el que no depende del otro como estoy, sino que depende de mí, aquí empieza un florecimiento, ¿no? Un darse cuenta muy grande. Sí, sí, total, porque en el momento que te das cuenta que no está fuera, que es dentro, y como es dentro es fuera, Mm, y que los conflictos externos nos invita a revisar los conflictos internos, claro, ahí es como un clic, ¿no? sí. Y el campo, como hemos hablado, ¿no? El cuerpo energético, claro que, bueno, luego entraremos ahora con el tema de la meditación y tal. Yo desde mi poco conocimiento, porque yo soy nuevo con todo esto y voy sintiendo, es una pasada como a nivel energético cuando haces la meditación, que luego entraremos, bueno, yo siento la energía, pero, o sea, una pasada, o sea, las manos, en tal, o sea, bueno, que hasta que no lo vives, no te lo permites, ¿no? O sea, uno no es consciente de lo que es el cuerpo energético, ¿no? Y al final podemos tener mucha teoría, ¿no? Pero saber muchas cosas, leer muchas cosas, que está genial para informarnos de ver esto cómo va, esto cómo es, pero hasta que uno no se lo permite y no está ahí presente y no entra, pues es una teoría, ¿no? Es como si has estudiado medicina y has estudiado cirugía, pero no has entrado nunca al quirófano, pues de eso se trata, ¿no? De empezar a llevarlo a la práctica. Y la ¿No? práctica es muy única para cada uno. Y de alguna manera introducirlo, ¿no? Porque es lo que hablamos, la gente actualmente va, me duele aquí o pasa esto, va a la medicina, tómate una pastilla, ¿no? Mm, Y como desde aquí se desbloquea todo lo demás y se trabaja desde otras líneas, ¿no? Que considero que en los tiempos que estamos ya tendría que haber una unión, bueno, pasa que también hay muchos intereses económicos con los fármacos, etc., etc., ¿no? Pero que en los tiempos que estamos, que para eso también estamos, de aportar que la gente sea consciente de que, oye, que tienes esta oportunidad, que posiblemente tengas ahí un tema, un conflicto interno que te está produciendo un bloqueo, que lo puedes trabajar en ti, que sabes que puedes dejar esa medicación cuando... sí, sí, claro, como sociedad estamos muy infantilizados, ¿no? Como nos han educado en base a toma lo que te diga el médico, haz lo que te diga el profesor, haz lo que te diga el jefe, ¿no? Entonces todo el rato es eso, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, lo que me digan, ¿no? Lo que me digan, me duele la cabeza, pastilla para el dolor de cabeza, no puedo dormir, pastilla para dormir, estoy deprimido, pastilla para la depresión. ¿Qué pasa? Que llega un punto que uno se empieza a dar cuenta que por más que intente ir tomando pastillas para poner parches de tapar ese dolor, ese malestar, el malestar más profundo sigue ahí. Y ahí muchas veces este dolor es el despertador. Es cuando uno dice, ostras, es que a mí mira, el 80% de personas que me ven en la consulta me dicen algo muy parecido, que en estas palabras serían, llevo una media de 2, 4 años tomando pastillas antidepresivas o pastillas para la ansiedad, ansiolíticos, y me doy cuenta de que hay algo ahí
que no se está sanando, que es como si tuviera aquí un impermeable en el que las cosas me van resbalando, pero yo adentro sigo sintiendo dolor, sigo sintiendo que algo en mí no está bien y además esa medicación me está desconectando de esta capacidad que tengo innata de darme cuenta. Entonces, Y de la sanación interna del maestro interior, realmente, porque claro, tú tienes la capacidad de sanar esto, ¿no? Y esa pastilla lo que está es inhibiendo que tú puedas ser tú misma para sanar esto que tienes. exactamente. Entonces, bueno, no es un llamado contra la medicación, pero sí que es un llamado a la invitación a empezarnos a replantear de qué es lo que estamos tapando, ¿no? Entonces, eso que te digo, ¿no? El 80% de personas que vienen a mi consulta vienen diciendo algo así, o en cuanto a antidepresivos o en cuanto a ansiolíticos, y dicen, y ha llegado un momento en el que siento que eso a mí ya no me va, ¿no? Que necesito ya darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo y empezar a mirar adentro, ¿no? Empezar a volverme a conectar a mí. Entonces ahí empieza un proceso de florecimiento, ¿no? Empieza un proceso de que caen las vendas a los ojos, empiezo a dejar de hacer el esfuerzo de no mirar y empiezo a mirar, empiezo a darme cuenta de lo que hay. Y a veces sí, durante un tiempo es necesaria la medicación cuando uno está Sí, muy descompensado, con mucha dificultad, con mucha falta de recursos, pues bueno, pues bienvenida a la medicación, ¿no? Como recurso, pero no como algo. forma de vida, ¿no? Sería Claro, claro, porque si es como forma de vida, la vida constantemente te estará invitando a darte cuenta una y otra vez y cada vez vas a subir más la dosis de medicación y la vida cada vez te va a subir más el volumen de la experiencia hasta que llegue un punto que te rindas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es tu volumen? ¿Hasta dónde quieres que la vida te suba el volumen? Bueno, pues mi recomendación es cuanto antes lo puedas ver, mejor, porque será todo como más suavecito Sí, y un poco más. más pequeña será la hostia, ¿no? Sí, 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 no hace Aprendizaje, falta, el aprendizaje. sí, no hace falta tener estas crisis tan fuertes que de repente no sé qué, pero a veces sí hace falta, ¿no? A veces si no escuchamos la inmensa sabiduría del Ese cuerpo, es el punto de dolor que es lo que hablamos, que son las palancas del cambio, ¿no? El dolor y el placer, es decir, ya no quiero más dolor y ahí pues como tra, ahí damos ese salto, ¿no? Así que luego sí, luego hablaríamos de la resistencia del dolor, cómo la persona se acostumbra a ese dolor y cómo lo sostiene y cómo lo lleva, ¿no? sí, total, Ese es otro tema. total. La meditación, bueno, eh, ¿qué nos aporta, ¿no? La meditación? Porque, claro, luego yo, por ejemplo, a nivel energético, ¿no? Ya lo siento, ¿no? Y comentar la meditación terapéutica. Explícanos un poquito todo esto. Pues mira, va muy en la línea de lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Para mí la meditación vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Como que aquí cuando digo Occidente me refiero a la construcción europea de pensamiento cientificista, ¿no? Como toda esta estructura tan rígida y desconectada de las emociones y del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que nos ha llegado de la meditación, así en Vox Populi, para la gente que no ha meditado nunca, da la sensación como si la meditación tuviera que ser estar en silencio, que la mente se pare, ¿no? Entonces, claro, la gente intenta meditar desde ahí, como voy a intentar parar la mente, como se sienta a luchar, ¿no? Entonces, muchas veces, la inmensa mayoría de veces, lo que pasa es que la gente todavía tiene más ansiedad al sentarse, lo pasa fatal, entra en impaciencia, a ver cuánto pasa el rato para si ya me puedo levantar y seguir con mi ruido habitual, ¿no? Porque este no es el propósito de la meditación. El propósito de la meditación no es estar en silencio, sino que el estar en silencio es una de las consecuencias de lo que pasa al estar con un hábito, con una práctica de meditación cotidiana. Es uno de los beneficios de bajar el volumen del ruido mental, pero no el objetivo. Pues que si nos sentamos con este objetivo,
vamos a empezar a luchar con lo que hay. Y lo que hay es una mente que es como un caballo salvaje que va ahí donde quiere, ¿no? Como una liebre que ahora salta para allá porque hay algo que me interesa y ahora para allá, y ahora para allá, y ahora para allá. Si yo me dedico a pasarme la meditación saltando con la liebre, pues voy a hacer un crucigrama mental de entretenimiento, pero realmente no voy a meditar, ¿no? Y cuando digo meditación terapéutica es precisamente eso, el enfoque de lo que estábamos hablando del darme cuenta. Entonces, la meditación terapéutica, la meditación tal y como la entiendo yo y no solo yo, sino desde muchas disciplinas milenarias que nos trascienden, la meditación desde el enfoque terapéutico es un espacio en el que yo me permito sentar y encontrarme con lo que hay. Y en este espacio en el que me encuentro con lo que hay, con lo que sea en lo que estoy ahora, si hay tristeza, hay tristeza, si hay enfado, hay enfado, si hay alegría, pues alegría, si hay contracción, contracción, si hay expansión, expansión, si hay miedo, hay miedo, lo que sea que hay en este momento y dejarme estar con eso, como es la sensación o la experiencia de darle el permiso, de crearle espacio. Todo eso son palabras, como tú bien decías antes, la idea es poderlo practicar, porque si no al final se queda como una idea, pero bueno, también es importante entendernos, ¿no? Como que uno entienda lo que va a hacer. Entonces el propósito es un dejar de luchar, porque en realidad lo que somos, esta estructura del llamado ego, ¿no? Mi carácter, mi configuración, en la que siempre estoy reaccionando igual a los estímulos que me vienen de la vida, ¿no? Cuando me da la sensación que algo me está haciendo daño, reacciono o protegiéndome o agrediendo o defendiéndome y siempre estoy reaccionando automáticamente de la misma forma. Entonces la meditación invita a poder empezar a dejar de estar en esta lucha, a dejar de reaccionar automáticamente y Una empezar a... rendición sería la palabra, me viene así, rendición. Rendición es una palabra que me encanta porque es un dejarme en paz. O sea, el dejarme en paz para mí es un gran mantra de me dejo en paz, me dejo en paz, dejo de estar controlando, porque eso es lo que hace nuestra cabecita, ¿no? Mente, ¿no? Y, Nuestro pensamiento y nuestro ego que quiere... y me dejo en paz en lo que hay, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, desde la propuesta del budismo tibetano, ¿no? Que eso lo han estudiado muy bien desde hace milenios, que tienen una práctica que se llama Tonglen, y en el Tonglen toda la propuesta es en respirar nuestras propias resistencias, es como en dejar de estar ejerciendo una fuerza contra lo que hay, ¿no? Es como el rendición, la Ya aceptación, lo has dicho, todo la esto. resistencia, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? Porque de alguna manera la resistencia estás en lucha, es lo que luchas de alguna manera te debilita, ¿no? Claro. Entonces, mira, por ejemplo, ayer mismo que ahora estoy llevando un grupo de meditación online y una de las personas asistentes, como muy bonito, porque era pues un hombre de unos 50 años, que es la primera vez que medita en su vida, con toda su buena intención de empezar a aprender y a darse cuenta de lo que le pasa. Y fue muy interesante porque después de la meditación, que hicimos una meditación de poder bajar al corazón, de empezar a abrir, de empezar a aflojar, de empezarnos a dar cuenta simplemente de lo que hay ahí, después de la meditación él dijo, ostras, es que me doy cuenta que me he pasado la vida viviendo aquí, ¿no? Que estaba totalmente desconectado de aquí para abajo, no me enteraba de nada y me acabo de dar cuenta al bajar aquí a este espacio que hay mucha tristeza y no me había dado cuenta, pero me doy cuenta que esta tristeza no es que esté ahora que miro, sino que ya estaba. Pero ahora que miro, ahora puedo darme cuenta y puedo hacer algo con esa tristeza, porque si no, está ahí inconscientemente, yo no me doy cuenta y eso se está metiendo en todas mis relaciones, en todas mis experiencias, todo lo vivo a través de algo que no veo como un pez que está en su pecera, ¿no? Y no se da cuenta
Que tuvo que con esa meditación él conectó con sus sentimientos y sus emociones, Ujú. que tenía ahí, bueno, no sé la palabra, congeladas, vamos a decirlo, porque Enquistadas. me resuena muchísimo, sí, también me venía esa, ¿no? Mm. Y claro, uno no es consciente que eso te maneja la vida, porque tampoco uno es consciente que uno tiene un cuerpo mental, un cuerpo emocional, Claro, es que el cuerpo energético, ¿no? El cuerpo espiritual, y que de alguna manera cuando, por, sea porque lo desconozca o lo conozcas, si no lo quieras permitir conectar, lo estás rechazando sí, de alguna manera. Pero claro, yo antes de entrar en todo esto, yo desconocía completamente todo esto. claro, porque Claro, y es cuando la escuchamos educación que hablar, hemos de alguna recibido. manera entramos en juicio, juicio, en crítica, o sea, ¿sabes? Y es falta de conocimiento realmente, porque luego dices, como tú viendo a ese hombre, wow, ¿por qué esto no lo descubrí antes? Porque no era tu tiempo, no era tu momento. Y hoy la charla de todos los que no lo estén viendo, pues algunos, todos en el mismo nivel, pero en diferentes puntos, porque os iba a reflexión porque esto realmente cambia. Sí, claro, eso es la consecuencia de la educación que hemos recibido, la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Que siempre han premiado desde pequeñitos. Tú acumula conocimiento para que el día de mañana puedas ocupar un lugar de trabajo que sea reconocido, que te dé mucho dinero para que puedas consumir mucho y tener mucho y eso va a definir lo que eres, ¿no? Entonces uno se crea ahí esta película hasta que llega un día que está tanto en el tener y el hacer, Entonces, se sí da cuenta. que creemos que por nuestras acciones o por la economía o por tal, realmente tenemos, y realmente ya somos. Sí, y llega un punto en el que te das cuenta que te has olvidado del ser, ¿no? Que puedes tener reconocimiento, tener dinero, tener no sé qué, pero que estás vacío, ¿no? Y aquí Bueno, eso yo creo que realmente de alguna manera, no sé si es una creencia, pero luego la vida te lo es decir, como es de dentro hacia afuera, puedes tener mucho externo, pero si realmente dentro no está, yo creo que en algún momento en la vida eso externo también se cae. Sí. Sí, a ver, yo en consulta tengo a personas que tienen, bueno, pues mucho reconocimiento, mucho estatus, ¿no? Como mucho, que en ese sentido la vida les ha premiado, pero después un gran vacío interno que claro, que no, eso les impide poder gozar de esta abundancia material o de este reconocimiento del ego, ¿no? De esta forma en la que están en el mundo. Entonces, por eso en esta sociedad hemos tenido todo este rechazo a la invitación al ir hacia adentro, porque durante muchas décadas se ha premiado mucho el hacia afuera, ¿no? Ahora cada vez más, no es de ahora, es de hace muchos años, ¿no? Que hay mucha gente picando aquí pico y pala, pero como que llega toda una oportunidad de empezar a mirar hacia adentro y de empezarnos a darnos cuenta de todo eso que hemos desatendido, ¿no? Como el señor de ayer que se daba cuenta de su tristeza, que a mí me dio mucha ternura porque como que, ostras, alguien de 50 años que reconozca, que se dé cuenta que se ha pasado la vida aquí y que en realidad como que tiene tristeza y está dispuesto a mirarla y atenderla, ¿no? Pues eso me parece inspirador, cada uno desde donde esté, para empezarnos a transformar, ¿no? Eso del cambia tu vida, que es la idea de esta cumbre, la propuesta de esta cumbre, es el cambio hacia dónde. Claro, no es cambiar absolutamente nada externo, sino el cambio simplemente es un cambio de mirada, de empezarla a llevar hacia adentro y a ver lo que hay ahí y empezarse a rendir, a aceptar y no aceptar desde la resignación del que yo soy así, no, sino desde el, bueno, aquí y ahora hay eso, hay tristeza, pero voy a atenderla y la voy a mirar y voy a ver de dónde viene, que tengo que empezar a limpiar ahí, a dejar ir, a soltar, ¿no? A lo que sea necesario. Entonces, también para las personas que nos escuchen, que sí que llevan tiempo meditando, que sí que tienen. Cerrar, que me ha venido también, ¿no? Cerrar ciclos para abrir de nuevos. Sí, y qué importante y cómo se ve esto a nivel energético, todos los duelos no hechos, toda esta energía que está ahí pendiente y que no nos deja seguir adelante en la vida, ¿no? Que nos quedamos mirando hacia atrás y que hace que no podamos
mirar hacia adelante, seguir con nuestro camino, ¿no? Entonces, decía que también, además, para las personas que nos escuchen, que sí que están meditando, la meditación terapéutica lo que invita es a indagar, ¿no? Porque yo conozco muchas personas que llevan años meditando, pero que me dicen, ay, es que no acabo de encontrar realmente un espacio de paz, ¿no? No entiendo qué quiere decir esto de conocerse a uno mismo. Yo me siento y bueno, y hago mi ejercicio de visualización o de respiración, pero no acabo de... Entonces, yo a estas personas les diría que, o sea, el enfoque de la meditación terapéutica invita siempre a ir más hacia adentro. Es decir, si yo hago una práctica de meditación en la que me visualizo como una cascada luminosa, me recorre el cuerpo durante 5 años, bueno, claro que esto es beneficioso y tiene sus beneficios a largo plazo, ¿no? Pero en realidad puedo caer en estar haciendo un juego mental, en estar entreteniendo mi mente en una imagen, pero que no sea necesariamente tan terapéutico, porque puedo no estar dejándome sentir realmente lo que hay aquí y ahora. Y tal vez lo que hay aquí y ahora no es una cascada de luz recorriéndome el cuerpo, sino una rabia infinita, ¿no? No sé lo que sea que haya. Entonces, la invitación también para quien lleve tiempo meditando es en el dejarnos caer, ¿no? En el cuerpo y en el dejarnos sentir y en el dejarnos reconocer. A eso iba, ¿no? Digo, es que la palabra que me viene realmente es sentir, ¿no? Porque en el momento que haces esto, conectas con esas emociones que sacan fuera, que se habla mucho, ¿no? A nivel vibracional, de mantener la vibracional, toda la ley de la atracción y todo esto. Y parece que de alguna manera, si estás triste, no, para nada, no es negativo, que es un juicio, permítete estarlo, conecta con esa tristeza, darle salida, porque luego entra la alegría. Pero claro, tenemos como ese rechazo o ese juicio hacia esa emoción, que la tristeza es mala, que la rabia es mala, que tal, no, permítete sentir, Bueno, que es que ahí forma parte de la vida, de que todo ser humano, todo, o sea, los que ya decidimos, como tú dices, vivir esta experiencia, vamos a pasar por ahí. por todo. Nadie se va a escapar de esta, lo podrás Es sentir que más o menos. la vida es eso, ¿no? La vida es Maravillosa. un abanico inmensamente amplio de todas las emociones, todos los sentimientos, de todos los estados. Entonces, eso de lo que hablabas forma parte también de esta sociedad, ¿no? De la que decíamos que nos ha invitado tanto a estar hacia afuera, ha premiado el estate contento, sonríe, muéstrese positivo, tu pensamiento positivo, y en cambio ha rechazado mucho la vulnerabilidad, el dolor, la tristeza, el enfado, la rabia, el no te lo permites, no te enfades, que no te escuchen, no sé qué, ¿no? Como que toda esta represión al no mostrar lo que en definitiva llamamos la sombra, que esto para mí es realmente lo interesante de la meditación terapéutica, que esto realmente es conocerse a uno mismo, porque ¿qué es la sombra? Pues la sombra es todo aquello que he intentado que no se viera de mí, pensándome que así sería más amada, más aceptada y más reconocida y que tendría así mi lugar en el mundo, ¿no? Entonces, toda mi vulnerabilidad, toda mi tristeza, todo mi dolor, todo mi miedo, toda mi inseguridad, todo lo que he decidido que esto no sería premiado, no sería reconocido, que no sería pues, amado, lo he rechazado, lo he escondido en algún lugar de mí, de mi cuerpo, para intentar solo mostrar mi parte que yo considero luminosa, pero que en realidad es mi máscara, ¿no? Es como lo que yo ofrezco al mundo. Sí, Entonces, esas máscaras que nos ponemos, que nos hemos puesto y que pensando que tenemos muchas también, ¿no? La máscara muchas, del muchas, sí, no espiritual, una, hay la varias. máscara del terapeuta, la máscara no sé qué. Hay Entonces, varias, hay varias. Para no mostrar realmente cómo somos, ¿no? Que realmente la grandeza con nuestras luces y con nuestras sombras, porque todos, bueno, lo mismo, todos los seres humanos las tenemos. sí, Y de alguna manera, bueno, lo que hablamos, un momento que ya hay, yo creo que en el tema de la vulnerabilidad, ¿no? De mostrarte que te sientes que y realmente cuando te permites conectar es lo que fortalece, ¿no? ujú. Todo. Sí, y yo creo que en la medida en la que podemos empezar a mirar
a esta sombra, ¿no? A todo eso que hemos rechazado y lo podemos empezar a recoger y a llevar hacia la luz, que significa hacia el consciente, al darme cuenta de, es que, mira, tengo tristeza, o ay, es que a mí esto me da mucha inseguridad, o tengo mucho miedo, y lo puedo empezar a ver, a darme cuenta, a reconocerlo. Eso deja de estar en la sombra, porque deja de estar en un lugar que no quiero mirar. Y entonces lo empiezo a llevar a un lugar consciente, con lo que eso lo puedo poner al servicio. Si yo realmente trabajo mi inseguridad o trabajo mi miedo, o trabajo mi rabia, después cuando me encuentro con alguien afuera que está muy en contacto con la inseguridad, el miedo, la rabia, lo que sea, como que mi capacidad empática de poder acompañar a esta persona es muchísimo mayor, y a la vez, como he recorrido este caminito de poder reconocer eso, darle espacio y estar en paz con eso, puedo dar la mano a esta persona para llegar hasta aquí, ¿no? Que esta al final es Tú crees que por eso la vida nos invita a ciertas experiencias, a todos aquellos que estamos de alguna manera con todo esto? a ciertas experiencias. ¿De qué te refieres? No sé, yo por ejemplo, yo ahora mismo estoy con el COVID. Vale. Estoy hablando contigo y positivo. Y claro, todo esto te pone a prueba, ¿no? Tu paz ¿Y cómo interna, te ¿no? encuentras? Bien, bien, estoy bien. Quiero decir, estoy eso, trabajando. Le voy a la energía de arriba para que haga su trabajo y me encuentro bien, ¿eh? Y ya estoy saliendo. Pero la parte de todo esto, me refiero, cómo la vida te invita, ¿no? A ciertas experiencias para que luego tú, ¿no? Claro, Eh, siempre es o así. sea, hay una parte como que yo, de alguna vez sentido, es decir, cuando he hablado, ¿no? Eso que he hecho juicio, unas críticas como la vida te lo devuelve, ¿no? Directa o indirectamente experiencias para decirte, te pasa por hablar, ¿no? Siempre, siempre. Todo aquello Punto. que no puedo ver de mí mismo, de mí misma, lo veo fuera. Entonces, sobre todo cuando hay juicios muy fuertes, ¿no? Es cuando ahí hay algo muy interesante para ti. Ahí hay un premio para ti, ¿no? De por qué lo estás juzgando tanto, qué te mueve tanto de eso, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de las personas que nos dedicamos a la salud, a la ayuda, al acompañamiento, al servicio, ¿no? Y en ese sentido, uno de mis maestros de Qigong y de meditación, que se llama Juan Li, él siempre dice que, claro, que las personas que están sosteniendo espacios de crecimiento y de transformación son las primeras que tienen que pasar a través de, pues, de dolor, de pérdidas, de duelos, de hallazgos, de todo lo que haga falta para de alguna forma poder abrir camino en medio de la selva, ¿no? Con tu machete ahí, ostras, esto es por aquí, esto es para allá, para después realmente poder mostrar un camino, no el camino, ¿no? Sino un camino el que tú te has servido, el que tú honestamente y desde tu coherencia pues compartes. Y así, no, para mí, yo creo que es extendible a todos, ¿no? No solo a las personas de ayuda o que están al servicio, sino absolutamente a todos los seres humanos de este planeta, en el sentido en el que todos nos estamos ayudando de muchas formas posibles, ¿no? Y todo lo que tú puedas transitar y te puedas permitir y puedas darte cuenta, cuando lo compartes, me puede ayudar a mí al escucharlo y al transitarlo y al darme cuenta. Y eso puede pasar con cualquier persona, ¿no? Porque al final todo el mundo nos está invitando a este espejo, a este darme cuenta y a esta oportunidad de poder rescatar de la sombra de esto que no quiero ver, de, sí, mira, eso a mí también me pasa, ¿no? Y pensaba que era el único ser en la capa de la tierra. Que los aprendizajes no están independientemente de, o sea, para mí los aprendizajes están todos los días con todas las personas. Es decir, puedes aprender también conectarse a ese mensaje que no son gurús o tal, no. Cualquier persona que tienes delante tuya ya te puede mostrar algo seguro que puedes aprender. Sí. Te oigo muy flojito ahora. ¿Ah, sí? Sí, no sé si... A ver, pues, bueno, ahora si nos levanto un poquito más el tono de voz. Vale. ¿Sí, mejor? ¿Sí? Creo que sí, pero Vale, bueno, vale. se ha bajado mucho. No sé, a veces no creo que no entran más o algo, pero bueno, en principio.
Vale, pues sí, yo creo que estamos todos en un mismo barco y las resistencias que cruza uno y que pasa a través uno, pues al final yo siento que un aprendizaje no es para mí, sino que cuando yo estoy cruzando algo, me he permitido verlo, me he permitido aflojarlo, eso sirve para revertirlo, ¿no? Para compartirlo, para ponerlo al servicio, para, mira, yo he ido y a mí me ha funcionado, ¿no? A ver si te sirve a ti. Y así es como todos, esto que yo digo siempre que juntos somos conciencia despertando, ¿no? Así es como nos vamos acompañando, nos vamos dando cuenta. Lo Esto, que uno sí de que los es, mensajes de la asociación es eso, por eso uniendo almas, un Team Souls, es claro, esto, ¿no? Porque lo, en la unión está, en esa unión, mm, bueno, yo siento que todos esos poderes fluctúan, o sea, en esa unión todos somos uno y de ahí nace todas las soluciones, creatividad de posible. sí, sí, y a la vez en esta unidad tampoco dejarnos de trabajar con uno mismo, ¿no? Porque el otro día alguien me llamó, porque yo como estoy creando cursos con Barcelona Conscient, ¿no? Y alguien me decía, ¿qué crees que podemos hacer para que todo el mundo se dé cuenta de la situación que estamos viviendo, a ver si despertamos, ¿no? Como que estaba una cosa así. Y yo le dije, mira, lo primero es mirar lo que te está pasando a ti. O sea, esto de la frase esta del cambio empieza por uno mismo, que es una frase muy recurrente, muy repetida y que habrá quien le crea rechazo, pero para mí es muy así. Es decir, si yo pretendo salvar la sociedad, que nos demos cuenta de que despertemos, de que no sé qué, bueno, pues qué parte de mi responsabilidad no estoy tomando, desde donde yo estoy Vamos, esto la sumarme. salvación, ¿no? Estoy desde la salvación. Y si voy a la parte, justo antes esto lo estaba hablando con Raquel, y si voy a la parte de que voy a la lucha de, no, porque yo voy a cambiar el mundo, eso tarde o temprano, el día de mañana incluso no se nos puede desarrollar un cáncer, porque estás en la Claro, lucha. Entonces, claro, por eso yo, en ese concepto que te plantea esa chica, por eso yo hago todo esto, porque yo considero que el mayor cambio está de uno mismo. Entonces, si las personas trabajan sobre sí mismas, de dentro hacia afuera se cambia el mundo. Es decir, yo me puedo poner una espada y yo no, porque yo voy a arreglar la política. Pero eso lo único que va a hacer es generarme a mí, me meto en la lucha, un problema. Pero si todos trabajamos, si tú conectas esas energías que estás ayudando y esa persona cada vez está más en el amor, ¿no? Porque ha sacado la rabia, la ira, gestiona los problemas, está en una paz interna, esa persona somos velitas, ¿no? Y esa vela encenderá otra vela y a otra vela. sí, Claro, como unión y como sociedad, en ese cambio interno de cada uno, yo realmente, a mí me viene y dije, lo tengo clarísimo. Esto sí, viene a que, por eso la finalidad del Congreso es una de ellas, de invitar a la persona que quiera un cambio en su vida, porque tiene que ser la persona que le dé al botón, porque nosotros, es lo que hablamos, nunca ayuda a quien crees que necesita ayuda y a mucho menos a quien no te pide ayuda, ¿no? Pero esto es a gente que dice, no, no, yo quiero cambiar, quiero sí. mejorar en la salud y no sé cómo hacerlo. Y a mí me ha pasado esto. Y lo interesante es que eh, cuando yo quiero cambiar mi vida, es decir, es pequeñito, ¿no? Porque cuando, cuando ya hay la idea de querer cambiar a la sociedad, es que quizá uno está un poco mejor, ¿no? Quizá las bases de la salud, como que están un poquito más equilibradas como para llevar tanto la mirada hacia afuera, ¿no? Pero cuando uno se plantea la necesidad primaria de tengo que cambiar mi vida, ¿no? De aquí hay algo que no está funcionando desde este lugar, para mí lo más terapéutico es eso que estaba diciendo, ¿no? Empezar llevando la mirada hacia adentro. ¿Por qué? Pues porque cuando uno entra en contacto con ese tipo de crisis, de me doy cuenta que en mi vida hay muchas cosas que no estoy haciendo bien, que no me siento bien, que no me hacen feliz, ¿no? La tendencia muy frecuentemente es a empezar a intentar hacer cambios fuera. Voy a cambiar de pareja, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de lugar de vivir, voy a cambiar de corte de pelo, voy a cambiar, no, siempre de cosas fuera con toda la buena intención que eso me pueda revertir a un cambio positivo interno. Pero ¿qué pasa? Que estoy decidiendo desde aquí qué cambios voy a hacer afuera
desde un lugar desconectado de mí, sin dejarme sentir, sin dejar realmente valorar, ¿yo realmente quiero estar en ese trabajo o no? ¿Eso a mí me hace feliz? ¿Eso a mí me llena? Si no es así, ¿cómo lo podría hacer? ¿Qué sí me hace feliz? ¿Dónde podría, no, qué nace desde dentro, ¿no? Entonces, cuando digo que el cambio empieza por uno mismo, me refiero a llevar la mirada hacia adentro y empezarme a relacionar con lo que estábamos diciendo con la meditación terapéutica, ¿no? Empezarme a relacionar con mis propias resistencias, con mis propios bloqueos, con mis propios miedos y empezar ahí, pasito a paso, a poderlos acoger. Y desde ahí, desde un lugar mucho más profundo y mucho más conectado, tal vez me vaya a dar cuenta de que es que en realidad lo que siempre me ha hecho ilusión y siempre he pensado que me encantaría, pero no me he permitido ni comunicarlo a nadie, pues yo qué sé, es irme a vivir al sur y montar un espacio de no sé qué, ¿no? Y esta verdad, este espacio de cuando realmente después sí que se produce un cambio fuera, nace de una reflexión, de un dejarse sentir, de un dejarse caer adentro. Y esta para mí es lo más importante cuando uno se plantea eso del cambio de vida. Lleva la mirada hacia adentro y déjate caer en esta verdad que es tuya y es única. No se puede copiar de la verdad de nadie más, ¿no? Porque cada uno tiene la suya, cada uno tiene su camino, su verdad y su darse cuenta, ¿no? Su Y todas se necesidad. entrelazan entre sí, es decir, lo que yo diga, es decir, bueno, ahí está, y cada uno, al fin y al cabo, lo importante es la experiencia personal, de cómo tú te sientes y cómo te viene, ¿no? Ese hombre que te dijo, oye, pues claro, es su experiencia personal, y eso Claro. es realmente lo que vale, ¿no? Cómo se ha sentido él en ese momento. Ujú. Sí, y probablemente este darse cuenta de esa tristeza le permitirá dar el siguiente paso, que es, bueno, ¿y qué hago con esa tristeza, no? ¿Dónde la coloco? ¿Qué hago? Y entonces ahí hacer el camino. Claro, claro, porque sería como una sábana, ¿no? Si quieres meter la alegría, no le va a dejar entrar en su vida. Ujú. Entonces, hay una sábana, sí, bueno, unas toallas en la estantería. Entonces, de esa manera, él la permitirse conectar, va a poder hacer así, sacó la tristeza afuera para luego meter la alegría en su vida. Sí, o meter, o sea, o dar la bienvenida a lo que sea que tenga que llegar, ¿no? Bueno, me Porque ha venido así, el ejemplo. sí, igual cuando me empiezo a permitir la tristeza, muchas veces lo que pasa es que aparece la rabia. Esto es algo muy frecuente porque la tristeza es rabia estancada. Entonces, bueno, pues empieza a aparecer la rabia, le doy el espacio y la bienvenida. A veces pido ayuda externa a algún terapeuta que me enseñe, que me dé recursos a cómo poder gestionar y a expresar esta rabia de la mejor manera posible, de no agredir a nadie, ¿no? De nadie tiene que pagar los platos rotos de una herida, ¿no? Y una vez he dado el permiso a la rabia, pues va a aparecer lo que sea que aparezca y bienvenido, ¿no? Porque esto es el camino de la transformación y el camino de ordenar esta estantería que dices, que habrá momentos de todo, habrá momentos de alegría, habrá momentos de tristeza, pero vengan los momentos que vengan, si yo estoy desde este espacio interno de aceptación, de entrega, de poderme dejar sentir y no desconectarme, mi experiencia va a ser muy distinta, porque no voy a estar reaccionando, no la voy a acumular en el cuerpo por no quererla ver, sino que voy a estar permitiéndome esta vulnerabilidad, este espacio de apertura, de poder estar presente con lo que hay. Me parece, sí, estupendo. De hecho, un poquito cuando hablamos, ¿no? Oye, el Congreso, ¿cómo es? ¿Cuál es la energía? Y hablamos de todo esto, ¿no? Desde la aceptación. Ujú. Es que realmente, bueno, yo vengo poniendo en este Congreso una parte, ¿no? Que es desde la humildad a la vida de vida. No soy nadie como ahora tengo que vivir esta experiencia, pues la acepto, la agradezco porque estoy aprendiendo de la vida, ¿no? Y de esa gratitud doy las gracias, ¿no? Y como todo se engloba y que luego la vida, pues eso te va poniendo a prueba, ¿no? A prueba, no sé si es la palabra prueba, pero bueno, nos ponen diferentes experiencias para que luego en nuestra paz interior no se vea afectada por lo externo, ¿no? Ujú. Sí, la vida constantemente nos brinda oportunidades para
para ver un poquito más, ¿no? Para ampliar un poquito más la mirada. Y estas oportunidades, pues depende desde dónde las vivamos, pues las podemos vivir como castigos o como regalos, ¿no? Y al Bueno, final puede ser la misma experiencia vivida desde una mirada muy distinta, ¿no? sí, pero cuando te vienes de primeras, la sensación es esa. Luego, cuando pasa el tiempo, tal, pues ver el regalo, ¿no? Es como el papelito del bombón, ¿no? El que le quitan. Pero claro, es eso, ver la grandeza que justo en el momento que te está sucediendo, verlo desde ya ese Yo, regalo. yo creo que eso es justo lo que propone la meditación terapéutica, que este espacio de darte cuenta de la oportunidad como regalo de descubrirte, cada vez se va dando antes, cada vez se va dando más en el aquí y ahora, no después cuando ya lo he vivido y después puedo mirar atrás y puedo decir, ostras, sí, es verdad, mira, necesitaba experimentar eso por todo lo que me daba cuenta, ¿no? Sino que la Yo propuesta. me refería porque a veces no vemos el aprendizaje que nos trae la situación en el momento. Y luego, con una mirada de atrás, me lo quería decir desde esa perspectiva, ¿no? Luego, ahí, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo y añado que Ya, la vale. idea de la meditación terapéutica es verlo cada vez más antes, en el momento en el que lo estoy viviendo. Es decir, alguien que tiene una práctica muy estable, muy, no sé, los grandes maestros que nos preceden y que nos mandan sus mensajes de honestidad y de llevar esto a la práctica, ¿no? Ahora me viene a la mente el Ramana Maharshi cuando estaba muriendo, ¿no? Que estaba con su cuerpo destruido por un cáncer muy avanzado y tal, le fue a visitar un discípulo muy, muy cercano y le preguntó, ¿cómo estás? ¿Estás sufriendo mucho? Y él le respondió, ¿tú estás viendo, estás observando mi cuerpo cómo se está diluyendo? Y su discípulo dijo, sí. Y él dijo, pues yo también. ¿Sabes? Entonces, desde este lugar en el que él, aquí y ahora, en el momento en el que estaba teniendo esta experiencia, pues la estaba permitiendo. No estaba con toda la elaboración de, ay, no, esto porque a mí, qué horror, entrando en todo el drama del ego, sino que estaba totalmente entregado en la experiencia que venía, que era esta, ¿no? Y la experiencia igual más difícil y más trascendental de su vida. Entonces, para mí, la Qué humildad, dirección, ¿no? Qué humildad la vida, ¿no? Porque claro, cuando... sí, para mí la dirección y lo realmente terapéutico es eso, en el aquí y ahora, en lo que sea que estoy viviendo, en el dolor, en la dificultad, en el obstáculo, poderlo tomar como oportunidad ahora, ¿no? Como eso que me está trayendo la vida, que puede ser dolor, puede ser dificultad, puede que desde la cabeza me pueda enfadar contra eso porque no es como yo quería que fuera de otra Porque no forma, lo y comprendo, no lo comprendo. pero desde una profunda confianza en que esto es así, porque hay un misterio mucho más allá de mi mente controladora y es algo que me permea y traspasa todas mis resistencias, desde esta confianza me entrego a que hay algo mucho más grande que yo que me está dando la oportunidad de que yo me pueda dar cuenta de algo, ¿no? De que pueda estar más en contacto conmigo, con mi humildad, con mi darme cuenta, con mi conciencia. Y esta es la idea, esta es la idea. Bueno, me encanta el transmitir cómo nos lo expones todo. Estamos en tiempo, no sé si quieres añadir algunas cositas más para hacer el cierre. Bueno, si alguien tiene ganas de empezar a meditar y no lo ha hecho nunca y está así con resistencias y quiere experimentar, yo tengo en YouTube, tengo 40 meditaciones grabadas gratuitas en Mm. el canal de Barcelona Conscient. Son 40 meditaciones, Lo añadiremos al vídeo, lo pondremos. vale, son 40 meditaciones que las creé durante el confinamiento cuando empezó en Barcelona. Mm. Y fue muy interesante todo lo que pasó porque a día de hoy ya se han añadido más de 20.000 personas a esta cuarentena y toda la cantidad de mensajes que he llegado a recibir de personas que meditaban por primera vez en su vida, con sus hijos, con sus abuelos,
y como que pueda empezar a llegar, ¿no? Son 40 meditaciones distintas, 40 técnicas distintas, 40 recursos distintos para entrar en este mismo espacio del que hemos estado hablando. Entonces yo os invito a quien tenga ganas y se anime, que pueda empezar por ahí y nada, como quizá pueda ser una puertecita. Me parece estupendo. Pondremos tu enlace a tu canal de YouTube para todo aquel que quiera disfrutar de tus meditaciones y de ellos mismos, así puedan hacerlo. Muy Pues bien. nada, Gemma, agradecerte todas tus aportaciones, tus consejos, darnos esa perspectiva, ¿no? de tu visión profesional de todo esto. Agradecerte de corazón tu tiempo y todo lo que nos has aportado hoy. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros y nada, y seguimos expandiéndonos, encontrándonos y conociendo en definitiva. Y uniéndonos, ya aprovechando de United Souls. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.